¡Hey! ¿Qué pasa? Soy Jay. Bienvenidos a los mundos de la oscuridad. ¿Cómo estamos, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de otro cómic mítico, otro cómic que me transporta a la nostalgia de mi infancia, de mi juventud, de cuando era un muchachillo. Sí, hoy os voy a hablar de un cómic de vampiros. Ahora os digo cuál es. Concretamente, Crimson, y no solo el tomo 1, sino el tomo 1 y el tomo 2 de Crimson, una serie que yo de pequeño le di mucha cañita a pequeños cómics y de hecho me encantaron. Cuando era jovencillo me compré una serie de cómics de Crimson, no muchos, un pequeño recopilatorio y alguno que otro suelto, y me llamaba mucho la atención. Veía vampiros con los dientes gigantes, veía peleas ahí en mitad de la ciudad, no sé si ahora es Nueva York, no me acuerdo, y flipaba. Había un poquito de sangre, había violencia, había oscuridad, y eso a mí me gustaba mucho. Teniendo en cuenta, y siempre salvando las distancias, por favor, no me cortéis el cuello, que mi personaje favorito del mundo de los cómics es Spawn, Al Simmons, no sé si le conocéis, pero no os preocupéis que ya hablaremos de él, le estoy dejando tranquilo para más adelante. Este cómic me llamó mucho la atención porque había ciertas pautas en sus inicios que me recordaban a la historia del engendro del infierno. Para empezar, somos Alex Elder, un muchachico de 16 añitos, normal y corriente, con una familia bastante adinerada, y nosotros así un poco rebeldillos, que nos vamos por ahí de fiesta con nuestros colegas una noche y terminamos siendo atacados por una banda de vampiros. Nuestros colegas son devorados y descuartizados vivos y nosotros somos mordidos y salvados por una entidad oscura llamada Equimus. Esto es, a grosso modo, la sinopsis principal de la historia, cómo nos transformamos en vampiro y cómo tenemos que aceptar nuestro nuevo rol en esta sociedad tan extraña. Me recordaba a Spawn, en que Spawn no le mola mucho eso de repente de la nada ser un engendro del infierno. A nuestro querido Alex tampoco le va mucho el tema de repente ser vampiro, no poder ver a su familia, que haya pasado un tiempo, que no pueda salir a la luz del sol porque si no, catapum chimpum, ya sabéis lo que quiero decir. Y eso me enganchó, dije, vamos a ver hacia dónde nos lleva esta historia. Tengo que decir que es muy interesante porque lo que aparentemente parece ser una historia de vampiros normal y corriente termina no, de hecho ya empieza teniendo un trasfondo muchísimo más profundo. De hecho, vuelve a tener mayor conexión con la saga de Spawn, porque no es una cosa que trate solo de vampiros, sino que en esta historia de Crimson hay de todo. Tenemos vampiros, tenemos demonios, tenemos ángeles, la batalla infinita entre el cielo, el infierno, tenemos dragones, tenemos hombres lobo, tenemos criaturas, tenemos ogros, tenemos... Sí, sé que parece un poco abrumador y en cierto punto lo es. La historia parece que va a ser simple y termina siendo un conglomerado de personajes y de peleas y de engaños y de historias muy hardcore. Reconozco que si te lo suelto así en toda tu cara de repente puedas pensar que pueda agobiarte un pelín. Pero no os preocupéis, esto lo iréis entendiendo a medida que vayáis leyendo. Hay infinidad de personajes con un montón de carisma y claro, eso hará que poco a poco vayáis entendiendo las conexiones entre cielo e infierno, bien y mal. El resumen rápido del tomo 1 es cómo Alex se transforma en vampiro y cómo va aceptando su rol en la nueva vida. Tengo que decir que los primeros compases del tomo me gustan más que al final. Veo que va perdiendo un poco de fuerza y, como os he comentado anteriormente, es un poco más lioso y va perdiendo chicha lo que es la historia principal. Y el segundo tomo ya terminan de cerrar un poco los bandos, porque es lo que digo, si lo dividiéramos en tres sería convertirse en vampiro, explicación de todo el conglomerado de historias que es un poco abrumador, te puedes perder, puedes, digamos, perder un poco el encanto por la historia, y en la parte final, el tercio final, ya es todo el tema de la batalla entre el bien y el mal. Ya tenemos a los personajes perfectamente separados, ya sabemos quién está en un bando, quién está en otro, y entonces ya se disfruta mucho más el viaje hasta el final de la historia. Así que tampoco os rayéis mucho porque haya una infinidad entremezclada de temáticas, porque al final consiguen aclararlo todo y termina siendo bastante delicioso lo que es la lectura final
de esta historia de Crimson. Y ya está, no voy a alargarme mucho más. Para saber más de la historia y la temática y lo que ocurre, prefiero que os lo leáis, y ahora voy a hacer un pequeño comentario rápido de cada uno de los personajes principales que yo haya encontrado en la historia, y bueno, espero no hacer mucho spoiler, pero sí que daré mis pinceladas de si bien, si mal o si... Ahí está. Equimus, que es básicamente la persona que nos salva de nuestra muerte segura, es un engendro, ahora no recuerdo el nombre exacto del tipo de engendro que es, pero va por el tema ahí de medio vampiro, medio chungo, medio demonio, y me gusta mucho. Es un poco raro al principio, no entiendes si es bueno o si es malo, pero la verdad es que a medida que va avanzando la historia, pues se le va cogiendo mucho cariño y es un personaje que me encanta. Alex Elder, por supuesto, es el héroe, el personaje principal, mola un montón, me gusta al principio cuando no tiene muy claro por dónde van los tiros de su nueva vida. En mitad de la historia, claro, tiene que tomar decisiones de si irse para el lado del bien, para el lado del mal, para pasar de todo. Y la verdad es que es un personaje que me gustó mucho y que termina siendo bastante importante, como puede ser y como es lógico en la historia, pero tengo que decir que no es mi personaje favorito, ni tampoco es un personaje que vaya a recordar toda mi vida, pero su papel dentro de Crimson me gusta mucho. Scarlet, nuestra querida Scarlet, capucha roja, medio mujer lobo. La verdad pensé que iba a tener mucha más importancia en la historia de la que tiene posteriormente. Al final se va diluyendo un poco su personaje, mientras que en los compases principales parece que va a ser como la heroína o algo por el estilo. Pero bueno, tengo que decir que tuvo la suficiente relevancia como para que a posteriori hicieran una especie de spin-off o algo por el estilo solo de ella, que de hecho viene incluido en estos tomos, pero a mí no me terminó de enganchar porque el personaje en sí no me enganchaba tanto como para leerme una historia basada en ella, y el tipo de dibujado de la historia de Scarlet posterior a la historia de Crimson no va del todo conmigo, pero tengo que ver ahí la importancia de su causa en la historia, que al principio es mucha y al final un poquillo también, y en medio, la verdad, no os voy a mentir, se diluye. Parece que en ciertos modos se habían olvidado un poco de Scarlet, pero siempre presente. Joe, nuestro amigo Joe, nuestro vampiro mexicano favorito, sin ser el personaje más importante de la serie, para mí es de los que más me gusta. Me encanta su carisma y su forma de tratar a Alex e intentar hacerle ver que no es tan malo ser un vampiro. Siempre está ahí para ayudarnos en lo que queramos, y no sé por qué esa tontería de que en cada viñeta tenga la cara pintada de una forma diferente, pero hace que tengas ganas de verle una próxima vez, a ver cómo va a tener la cara pintada. Sin duda alguna, Joe, un 10, uno de mis personajes predilectos. Lisette, la reina, la diosa, la madre de todos los vampiros, tampoco tiene una gran presencia en el cómic, al menos físicamente hablando. Sí que tiene mucha presencia en lo que es la trama, la narrativa y cómo hablan de ella. Y bueno, como villana, pues está bien, pero pienso que no la trabajaron todo lo que podían haberla trabajado para que el lector, pues eso, le pillara esa tirria o la identificara tan ciertamente como la gran villana de la historia. Y luego, ya no voy a darle muchas más vueltas, tenemos a Víctor, el, digamos, rey de los vampiros, tenemos a Lucifer, tenemos a los diferentes ángeles, incluida nuestra querida media novieta ahí, calvilla, que no os voy a mentir, no me acuerdo ahora cómo se llama. Y bueno, el resumen que quería hacer con esto que os he hablado es que los personajes son muy importantes, tienen mucho carisma, y pese a que la historia pierda fuerza en ciertos momentos, el ir acompañado de estos personajes siempre va a hacer más fácil su lectura. Así que nada, chicos, tampoco voy a liarme mucho. Ahora que ya sabéis lo que opino sobre esta historia increíble de Crimson, y tú, concretamente tú, pequeño ángel del infierno, ¿qué opinas?